Libertad religiosa. Ayúdenme a buscar en sus Biblias Juan capítulo 8, del 31 al 38. Vamos a ver en este pasaje una discusión muy interesante. Realmente yo podría hablar bastante de las peleas aquí que se producen. Vamos a la Biblia. Y los que no trajeron la Biblia, tal vez tienen el celular ahí, pero no se distraigan, vayan directamente a la Biblia. Y los que sí tienen la Biblia y ven que alguien no está con Biblia, compártanle también. O si desean, pueden leer directamente. Pero quisiera que todos usemos la Biblia y estemos atentos a esta discusión. Juan capítulo 8, 31 empieza así. Bueno, voy a retroceder dos versículos antes para ver el contexto. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es bonito cómo termina este pasaje y empieza este versículo que he puesto en pantalla. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren, los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es como les digo, si ustedes van leyendo, es una discusión pero muy acalorada, porque ellos se defienden a tal punto que vamos a los versículos posteriores casi para terminar el capítulo, y tratan de llevarlo, lo llevan en realidad a Jesús para apedrearlo, lo sacan. Y en medio de eso se quedan paralizados. No cuenta la Biblia qué pasó exactamente, solamente dice que Jesús pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. Ahora vamos a la primera parte que les dije. Bien, los objetivos que quiero enseñar en esta oportunidad es comprender la verdadera religión en el hogar y en la iglesia y mantener vivo el espíritu, que es un don de Dios. Mantener el espíritu, la emoción. Religión en la Biblia. Bien, analicemos esto. Esto les estaba diciendo, es medio contradictorio. Religión que libera, ¿no? O libertad religiosa. Etimológicamente la palabra religión viene del latín religare. ¿Qué significa religare? Ahí lo hemos dividido. Re es repetir, volver, tomar algo fuerte. Ligar, sabemos qué es ligar, unir, ¿no? Unir dos cosas, agarrar. Ión, cuando termina en ión, conlleva una acción. Entonces, es la acción que lleva a unir fuertemente algo. Y miren, ¿será que uno puede ser libre si es que lo agarran fuertemente? Si yo traigo a mi hijo, ahí está, yo lo agarro y le digo: hijo, eres libre. ¿Es libre? Entonces, por eso les decía, es muy opuesto a la lectura, por eso les decía la libertad religiosa. Interesante, ¿no? Ahora, si yo les preguntara algo más personal, ¿de qué religión ustedes son, hermanos? Ah, interesante, nadie quiere hablar, por miedo a contagiarse, imagino. ¿No? Ya, hablen en voz suavecita, así como la hermana, con el barbijo puesto. ¿De qué religión son ustedes, hermanos?
Adventistas del séptimo día. Entonces, hermanos, ustedes están atados a la iglesia adventista. Están agarrados a la iglesia adventista. Interesante. Ahora les hago la otra pregunta. Los discípulos, ¿de qué religión eran? Ah, interesante. Ahora, ¿qué religión somos nosotros? ¿A quién nos atenemos? ¿A quién nos atamos? A Cristo. Oh, interesante. Me encantan esas respuestas. Entonces no son adventistas, son cristianos. ¿A quién se están agarrando? Miren, la religión en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito de ese estudio en cuanto a lo que la Biblia dice. Instruye. ¡Qué lindo! Y aún no se apartará de él. Vamos a ver. Dice la religión del Antiguo Testamento. Este pasaje, ¿qué significa para mí? No sé para cuánto significa. Que debo llevar a mi hijo a la iglesia para que nunca se aparte de Dios. ¿Es así? ¿Está bien? ¿Hemos entendido el texto y significa esto? ¿Tengo que llevar a mi hijo para que nunca se aparte de Dios? ¿Y debe aprender a obedecer las reglas de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Está bien? ¿Es así? Sí, así es. Bien. Algunos me dicen sí, en su sinceridad. Algunos dicen no. Algunos, ahora, ¿qué nos está preguntando? Nos quiere hacer confundir el hermano. ¿Tenemos o no tenemos que hacer según el pasaje? Y Salomón fue muy sabio en decir esas palabras. Yo les pregunto, a los primeros discípulos se los llamó cristianos, se los llamó. Ellos no se hicieron llamar. ¿Por qué se los llamó? Porque todo lo que hacían era predicar de Jesús y no solo predicaban, sino el ejemplo que ellos hacían era el mismo ejemplo que Jesús hacía aquí en la tierra. Interesante, por eso fueron llamados cristianos. Ahora, con respecto a esto, debe aprender a obedecer. Muchos papás me ha tocado conversar, hablar a veces o escuchar, ¿no? Mi hijo no está más en la iglesia. Yo hice esto. Todos los sábados. Siempre he estado con él. Llevándolo. Y la pregunta, ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué mi hijo ya no vuelve a la iglesia? No quiere saber nada. Hice lo que me dijeron, al pie de la letra. Y la pregunta es, ¿lo hicieron realmente al pie de la letra? Por eso vamos a estudiar este pasaje. Vamos a abrir un poquito a lo que es el hebreo. La original, vamos a estudiar 3 palabras. Vamos a abrir las Biblias, Proverbios 22:6, y ahí yo quiero que me acompañen analizando estas 3 palabras muy interesantes. 2 verbos vamos a analizar y una preposición. Dice, les leo nuevamente ya que no está ahí. Instruye al niño en su camino. En mi Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra original es hanak, instruir, instrucción. En la Biblia solamente se encuentra 4 veces. Y eso me encantó de este texto, solo se encuentra 4 veces. Porque cuando se encuentra en la Biblia muchas veces la misma palabra, uno tiene que ver cuál va a ser el significado real y literal que le quiere dar. La definición en esas 4 veces se la toman como dedicación, como estrenar, estrenado, estrené, para reducir, para iniciar, disciplinar. Miren todos los significados que les han dado. Y para nuestro español es difícil comprender esto. ¿Cómo una palabra va a tener tantos significados? Uno puede cambiar la oración, en vez de decir instruye, puede decir dedica al niño en su camino. O puede decir disciplina al niño en su camino. Notan, tiene mucho significado que nos puede hacer equivocar. Pero mantengamos eso
primeramente. Ahora el contexto de esta palabra, las 4 veces que se usa, les voy a mostrar aquí. En Deuteronomio están las 2 veces en un versículo. Deuteronomio 25 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no lo ha estrenado? Esto era una ley para ir a la guerra. Y el oficial siempre tenía que decir, ¿quién de ustedes, todos los soldados que están aquí presentes, no ha hecho su casa pero no lo ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro lo estrene. Y es el mismo versículo, es la misma palabra hebrea de instruir. ¿A qué se refería entonces? Es la misma palabra que Salomón usó para instruir al niño en su camino, estrenar. Vamos al otro, con esto ya se abre un poquito más qué es lo que quería decir Salomón. En Primera de Reyes 8:63 dice, y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel. ¿Qué dedicaron? Otro uso, 2 usos diferentes. El primero es estrenar, el segundo es dedicar. Frente a esas 2 palabras diferentes podemos entender que lo que Salomón se refería era directamente a tomar al niño con una base 0 para poder empezar su educación. Para empezar, para iniciar el conocimiento de Dios. Bueno, me estoy adelantando. El conocimiento, dejémoslo ahí. O sea, Salomón, cuando hizo este versículo, se estaba refiriendo a esos niños pequeños que vemos aquí en nuestra iglesia, que tenemos que iniciar, no con algo, se podría decir, ya previamente hecho, sino desde 0. ¿Por qué querrá decir iniciar con la dedicación, con la instrucción de nuestro niño? ¿Por qué? Aquí vemos la segunda palabra, es una preposición que es al, significa en, sobre, base, ¿no? Es una preposición de pertenencia. Por ejemplo, yo puedo decir que mi Biblia está en el púlpito, ¿no? Aquí en el púlpito. Le pertenece, está dentro del púlpito. Eso es lo que significa esta palabra. Vamos al último verbo. Darjó, la palabra original. La definición de darjó o derek, ¿no? Es camino, caminos, hacia un camino, el curso de la vida, y es un modo de acción, es un verbo. El número de palabras que se presenta como caminos y caminos, ¿no? Miren, son 436 y 162 en la Biblia usando este mismo verbo. Ahora sí, para los que se han dormido, vamos a ver el resumen de lo que les he dicho. El primer verbo es estrenar, dedicar, iniciar de 0, vacío, desde vacío, en camino. Parafraseando el texto, diríamos, entrena, o sea, desde vacío, de la nada, al niño sobre el camino que Dios le ha dado, no el que tú le estás queriendo poner. Un ejemplo, yo soy doctor, quiero que mi hijo sea doctor. Hijo, tú has nacido, yo tengo todos los recursos, medios, y tienes que ser doctor. Yo soy abogado, te voy a pasar mis clientes, tú tienes que ser abogado. Salomón fue muy sabio en esto, porque él no dijo que se pueda instruir al niño con algo que tú quieres. A él hay que instruirlo en el camino que Dios le ha dado.
Gracias por el amén, pero no entendí eso. O son papás rebeldes o son niños que querían estudiar otra cosa. Pero miren, Salomón fue sabio, porque si hay una persona, hablando, metiéndome un poquito en el área académica, que ama lo que hace, ¿creen que fácilmente se va a separar a hacer otra cosa? Les pregunto, piensen. Si yo sé que a un pintor le encanta estar así, y yo le digo, te voy a ofrecer más dinero, el doble, el triple, te voy a poner 10 veces tu sueldo que haces así, y tú desde ahora me vas a hacer la contabilidad. ¿Qué va a preferir? Voy a seguir pintando. Me encanta, me fascina, puedo estar. A eso se refiere. Y a veces tristemente, como padre yo les digo, por eso este mensaje fue primero para mí. Nuestros deseos hacia nuestros hijos es tal vez que mi hijo haga lo que yo no pude hacer. Que mi hijo haga lo que yo ya tengo camino trazado para ir adelante. Pero ahí, hermanos, tanto en la vida académica como en la espiritual, estamos perdiendo a nuestros hijos. Es ahí cuando nuestros hijos no se van a sentir felices. Y es ahí cuando la rebeldía va a venir a su tiempo. ¿Qué tarea tengo como papá? Como papá, mi primer trabajo, Dios me ha dado un hijo, es conocer ¿a quién? Mi primera tarea es conocer qué hijo me ha dado Dios. Pregunto a los que tienen 2, 3 hijos, a los papás. ¿Sus hijos son igualitos? ¿Tienen el mismo temperamento? ¿Lloran por lo mismo? Tal vez por el chicote. Les pregunto, ¿son o no? Entonces, ¿por qué empeñarnos en poner límites a nuestro hijo cuando Dios ha trazado un camino lindo para su vida académica? Cuando Dios ha trazado algo lindo para que él encuentre mediante su carrera tanto alegría como estar junto con Dios. Es triste porque en esta época moderna, y eso no lo digo yo, inclusive lo dicen los doctores, los médicos y filósofos, que esta semana, gracias a Dios, he tenido más material para poder poner aquí. Dicen, qué triste es que en realidad ahora quien los educa no son los padres, sino las tecnologías. Ese niño crece sin emociones, sin sentimientos. Y yo les hablé en una oportunidad. Vamos a cumplir la profecía porque somos padres negligentes. ¿Cuál profecía? La profecía de que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin amor. Aunque seas adventista de años, tus hijos van a terminar así si no tomas otro curso a la vida de tus hijos. Entonces, a partir de ahí comienza la verdadera educación de mi hijo, a partir de que yo lo conozca a mi hijo. Ahora, ¿qué es más fácil? En vez de conocer a mi hijo cuando está llorando y demás, toma el celular, tablet. Y me olvido, y ese niño ya he perdido la gran oportunidad de saber por qué está llorando, por qué está triste. Es cierto, de niños tienen que aprender, dicen muchas habilidades, porque de mayores ya uno no aprende. Y es cierto, ¿no? Yo me siento viejito porque me cuesta aprender algunas cosas, pese a lo joven que me ven. Mientras más viejo es más difícil aprender las cosas. Pero déjenme decirles, un ateo llegó a la conclusión de algo muy bonito.
Y yo digo, es Dios dirigiendo a la ciencia. Los primeros 7 años, a veces los papás se frustran cuando el niño no lee. Pero recién a partir del 7º año se forma la parte en el cerebro dedicada a la lectura y a la escritura. Y forzamos a veces a los niños a aprender a leer o haz esto, en vez de desarrollarlo. ¿Cuál es la mejor solución para poder tener un niño inteligente? ¿Saben cuál es? Este ateo, les dijo, la solución es que los papás jueguen con los niños hasta los 7 años. Ahí el cerebro desarrolla la mayor cantidad de circunvoluciones enfocadas. Ahí el niño será un niño después que conoce tanto sus emociones, y ese niño de emociones tendrá más amor a desarrollar una carrera futura. Pero ya desde pequeñitos a veces los obligamos a estos niños a enfocarse tanto, lee, que después nunca más quiere leer. Y la lectura que es tan importante. ¿O no? ¿Qué dice Elena White? Con respecto al texto que hemos leído de Instruye al Niño, dice, este es el lenguaje positivo, la educación que Salomón ordena ha de, miren, estas tres verbos. ¿Qué va a hacer? Dirigir, educar y desarrollar. Lo que el papá tiene que hacer es hacer estas 3 cosas con su hijo. Dirigir, educar, desarrollar. Eso no lo va a hacer la escuela. Eso lo haces tú. Una cita más de esta persona atea que les digo. Si nos ocupamos de desarrollar las emociones bien de nuestros hijos hasta los 7 años, se ha demostrado que los padres que hicieron esto son los padres que menos problemas de adolescencia tuvieron en sus hijos. Interesante. Pero para hacer esta obra los padres mismos deben ¿qué? Y eso es un chicote para todos nosotros. Yo me incluyo, ya soy papá. Debemos comprender el camino por el cual debe andar el niño. ¿Cuál es el camino? ¿Qué dones, talentos Dios le ha dado a tu hijo? ¿Cómo es su temperamento? ¿Lo sabes? Es imposible para ellos dar a sus hijos la debida preparación a menos que se entreguen primero a Dios y aprendan del gran maestro lecciones de obediencia a su voluntad. Ahí está la respuesta. Mamá, ¿has estado todos los sábados aquí trayendo a tu hijo para que nunca se aparte, que sea un hombre de bien? Pero tú, ¿qué has hecho en la iglesia? Interesante. La verdadera religión. Hablemos un poquito más. Religión es, ¿qué les dije? Atar. Llenar de leyes y doctrinas mi vida. ¿Será que es eso religión? ¿Eso es religión? Esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. ¿Saben a quiénes hacen eso las personas? A los esclavos desde la antigüedad. Y muchos de nosotros tenemos la mente esclavizada porque venimos a la iglesia a escuchar qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no. Pero después, cuando hablamos, hermanos, ¿cuántos están dispuestos de dejar sus negocios el sábado? Ahí los hermanos
O levantan hipócritamente sus manos, o calladitos se alejan. Hermanos, ¿cuántos vamos a dejar de tener una doble vida? Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es la verdadera religión? Veamos estos pasajes de lo que leímos al principio. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer. Amén. ¿Queremos libertad? No queremos religión, queremos libertad. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La pregunta es, ¿tú haces lo que el pastor o los hermanos que predican o el pastor Bullón habla? ¿Tú haces eso? La Biblia, Jesús dice aquí claramente, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es lo que Dios nos dice directamente. Pero somos tan flojos para abrir la Biblia. O tal vez no flojos. Tal vez despistados del secreto que es encontrar a Dios todos los días. Hablo por mí también. La verdadera religión, el pecado esclaviza. Si voy a la iglesia y cumplo toda la ley, pero mi vida sigue en pecado oculto, algo no está bien con mi religión. Algo está mal con lo que digo que soy adventista. Permanecer en su palabra, la cita que leímos también: si estoy en constante comunión y lectura de la palabra de Dios, tendré el privilegio de conocer la verdad, y la verdad recién me hará libres. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, nos sentimos oprimidos con las leyes que tenemos que cumplir como adventistas? Que no tenemos que ir a las fiestas, y a mí que me gusta, que no tenemos que tomar, que comer. Porque nosotros nos hemos metido la mente de querer ligarnos, de querer encerrarnos. Nos gusta que estemos encerrados porque así no hacemos nada. Y es fácil caer en eso. La verdadera libertad. Si yo escucho lo que piensan de otras personas, de Jesús, no tendré nunca libertad. Si solamente tú vienes aquí a escuchar, te pones en la casa sermones y solamente escuchas y escuchas, hermano, tu vida espiritual no va a crecer, no vas a tener la libertad que tú tienes que tener. Te vas a sentir oprimido o vacío viniendo aquí a la iglesia. Estamos homogenizando nuestra fe. Y Jesús dijo, la verdad los va a hacer libres. Deberíamos ser libres, no homogéneos, no estar uniformados. Todos deberíamos tener un talento y un desarrollo diferente. Nuestra iglesia debería trabajar por dones, por ministerios. Pero solamente trabajamos cuando aquí viene, hermanitos, por favor, la clase tal, traiga sus incentivos para ir a... No digo que está mal, para que no me malinterpreten. Pero eso debería nacer de nosotros, no recordándonos. Nos queremos poner límites, qué hacer, qué no hacer, doctrinas, porque es fácil y es lo más sencillo de hacer. Soy infeliz, pero soy feliz con esa infelicidad. Si hablo directamente con los padres, no Dios, entonces tendré la verdadera libertad, es lo que dijo Jesús en este texto. ¿Qué es religión? ¿Qué religión debería yo tener? ¿Qué religión es la que yo debería predicar? Interesante, ¿no? Medio contradictorio lo que les dije. No tenemos que tener una religión. Pero ahora les digo, ¿qué religión deberíamos tener?
Esta es la religión, hermanos, en la que Apocalipsis muestra a un pueblo de vestiduras blancas, que vencieron, que tienen las túnicas blancas, que se pusieron las túnicas de Jesús. ¿Cuál es esa? No dicen los adventistas. Es estar atado a Jesús. Mi religión es estar atado de Jesús, no de una comunidad. Al final Dios llamará conflicto de los siglos y habrá muchas religiones sacando a los que realmente para ellos su única religión era Jesús. Esta mañana me impactó la historia muy bonita y esto ha sido lo último que he puesto, hermanos. En casa estoy procurando hacer algo que yo no tenía personalmente. Pese a que mi mamá era adventista, mi papá no. En casa nunca hemos tenido un culto, podríamos decir, familiar. La devoción matutina, levantarnos cantando, orar. Eso fue mucho después, ya cuando mi papá más se hizo adventista, ya fue lo bonito. Yo vengo de un hogar así, a medias de la iglesia. Y esta mañana, haciendo con mi hijo la meditación, apareció esta historia muy bonita. Era un hombre que fue llamado para ir a la guerra en el matinal de jóvenes. Y este hombre tenía 3 hijos, su esposa había muerto. Estaba muy triste porque era mandatorio, era obligatorio. Y le dijeron a este hombre, tienes que presentarte mañana a las 8:30. Estaba muy triste, ¿a quién iba a dejar los hijos? Todo eso, pero vino un amigo y le dijo, yo voy a ir en tu nombre. Yo voy a ir a pelear. Y él pensó que era broma. Ah, no, te estás riendo. No, no es broma. Tú tienes hijos, yo no tengo a nadie. Yo voy a ir por ti. Fue un hombre muy valiente, dice, en la guerra. Pero en el primer combate que tuvieron, murió. Cuando se enteró, este padre fue a buscar. Buscó, no solamente fue al campo de batalla, sino fue donde el comandante hizo todo lo posible para que le dieran el cuerpo y lo pueda llevar al pueblo de donde él era. Llevó al pueblo y consiguió dónde enterrar a este hombre. Preparó una lápida de mármol muy hermosa y con sus propias manos y entre lágrimas esculpió con sus propias manos, murió por mí. Este hombre logró descubrir lo que hizo Dios. Sus hijos hubieran quedado huérfanos. Pero gracias a este su amigo, él pudo estar todavía con sus hijos. Él lo hizo porque tenía que hacer de recoger el cuerpo, ir a la batalla, pedir permiso aquí, buscar, conseguir dinero para comprar la lápida de mármol. A ver, les pregunto, hermanos, ¿era su obligación hacerlo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eso, porque le nació de aquí, porque sintió que necesitaba de Jesús. Debe haber un poder, dice, que obre en el interior, hermanos. Una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado en santidad.
Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Solamente así, hermano, tú vas a venir a la iglesia por amor y no para ver a tus amigos. Solamente así vas a poder ir de misionero a donde Él te envíe. Solamente viendo la cruz de Jesús y que Jesús tome completamente tu vida. Mi pregunta es, ¿queremos seguir siendo los cristianos mediocres que vienen a sentarse y escuchar la palabra de Dios para que nos hagamos llamar adventistas de la religión adventista? ¿O queremos empezar a tomar las manos de Jesús? De pensar en ese sacrificio que hizo cuando entregó su vida en la cruz. ¿Qué quieres hacer? La invitación es para ti. ¿Quieres dejar de ser un cristiano mediocre? Yo quiero. Yo quiero por muchas razones. La más grande ahorita es que soy padre. Y un día ese niño que ustedes ven que está creciendo muy bonito, verlo allá con Jesús y abrazarnos con Jesús. Porque Él es mi única razón de vivir aquí. No hablo de mi hijo, hablo de Jesús. Si Él me ha dado todo lo que tengo y el gozo de ser padre, quiero un día decírselo cara a cara a Jesús, muchas gracias. Porque así he podido conocer más tu amor. Pero ayúdame a no ser un cristiano mediocre.